Me gustaría iniciar con cuáles son esas brechas o demandas más saltantes que ustedes han identificado desde su experiencia, ¿no? Queremos partir, por ejemplo, de estas características de la nueva escuela. ¿Cuáles son esas condiciones orientadas, por ejemplo, al bienestar socioemocional, a los procesos de desarrollo de enseñanza y aprendizaje? A ver, quisiera que podamos conversar al respecto. Bueno, tú preguntas por las brechas y yo creo que, por lo menos en el ámbito pedagógico, yo puedo distinguir tres. La primera tiene que ver, digamos, entre la necesidad, en realidad son brechas y al mismo tiempo son dilemas que revelan brechas entre el deseo y la posibilidad, ¿no? Y eso es lo que quiero explicar. En primer lugar, la evaluación diagnóstica. Ya en el 2021 tuvimos una experiencia sobre esto. Una medida lógicamente necesaria. Después de un año o 2 años de encierro, de alejamiento de las escuelas, saber en qué situación llegan los estudiantes a nivel de sus aprendizajes es indispensable. Uno mal haría en empezar el año a ciegas, enseñando lo que toca al grado, sin tomar conocimiento de cuán adelante o cuán atrás están los chicos respecto de los aprendizajes, digamos, esperables, ¿no?, para el grado que les corresponde. Así es que hacer una evaluación diagnóstica fue una decisión que se tomó el 2021 muy acertada y que se reitera este año y me parece correcto. Ese es el deseo. La posibilidad, ahí tenemos problemas. ¿Por qué razón? Porque cuando conversamos con muchos colegas, nosotros vemos que en realidad hay muchos docentes que lo que han hecho el 2021 es evaluar básicamente cumplimiento en la entrega de tareas, frecuencia, ¿no?, en la conexión con sus docentes y manejo de contenidos. Evaluación de competencias requiere otro procedimiento. Una competencia es una habilidad que se pone en juego cuando se enfrenta a un problema. Y entonces lo que tiene que hacer el docente no es aplicar un cuestionario, sino observar cómo actúa frente a un reto y ver si esa habilidad se demuestra o no se demuestra. Y no en una sesión, sino en varias. Entonces, ¿cuántos docentes han hecho esto? La verdad, no lo sé. Y yo siempre he estado preguntando que me pasen información sobre alguna escuela donde esto se haya hecho bien. Y es muy difícil porque los profesores han estado además presionados desde muchas esquinas, digamos, por el propio sistema administrativo para elaborar informes, presentar evidencias. Entonces, yo tengo la impresión que las posibilidades de hacer una buena evaluación diagnóstica de competencias están muy limitadas. El profesor tiene que manejar estándares, tiene que manejar criterios, tiene que manejar evidencias, tiene que saber hacer correlación de datos, tiene que saber elaborar a partir de esas evidencias objetivas juicios de valor en función de la trayectoria de cada estudiante. Yo no tengo información de que esto se haya hecho de esta manera. Entonces, allí, digamos, tenemos un dilema, ¿no?, entre el deseo y la posibilidad. Necesitamos hacer buenas evaluaciones diagnósticas, pero tenemos que reconocer que el terreno es bien heterogéneo. Hay docentes que están en mejores condiciones para hacerlo y hay docentes que no las tienen. Entonces, ¿cómo afrontamos este desafío? La segunda brecha tiene que ver con la semipresencialidad. Hay chicos que van a venir, hay chicos que no van a venir. No van a venir ningún día. Algunos van a venir unos días sí y otros días no. ¿Por qué digo que hay chicos que no van a venir ningún día? Porque no solamente por las excepciones que la norma plantea, ¿no?, chicos que tienen comorbilidad o alguna dificultad que justifica su inasistencia a lo presencial, sino también por el tema del aforo. Es decir,
a 1 metro de distancia, es evidente que no van a entrar todos los estudiantes en las aulas y en las escuelas. Entonces hay una buena cantidad que se va a quedar afuera. Y este año la escuela pública recibe más de 200.000 estudiantes trasladados de escuela privada. Entonces es evidente que algunos irán y otros no irán. Y algunos irán unos días y otros irán otros días. ¿Cómo se maneja el profesor en ese escenario? Allí tenemos también, digamos, otro dilema entre el deseo y la posibilidad. El deseo de atender a todos y de atenderlos bien. La posibilidad es cómo se divide el profesor para hacer esto. Y acá permíteme hacer una pequeña nota. Se habla de educación híbrida, ¿sí? Pero en cualquier país del mundo, y se puede revisar todas las fuentes que nosotros deseemos, la educación híbrida está asociada a la virtualidad. Y eso supone entonces familias conectadas. Eso solo ocurre en el 30% de hogares del país. Hay un 70% que no tiene ese acceso. En segundo lugar, la educación híbrida está asociada a recursos digitales que permitan la autogestión del aprendizaje. Es decir, que le den a los chicos las posibilidades de poder ellos trazar su propio itinerario de aprendizaje de forma independiente. Eso no lo tenemos tampoco, porque eso se tiene que crear, tiene que haber una oferta de esa naturaleza. Eso tampoco existe. Por lo tanto, la educación híbrida, tal como se imaginó, ¿no?, a lo largo de estos años de pandemia, en realidad sigue siendo una tarea pendiente. Ahorita no tenemos educación híbrida, lo que tenemos es semipresencialidad. Y es una semipresencialidad compleja, ¿no es cierto? Y entonces, y hay que atender a los chicos, tanto a los que vienen como a los que no vienen. ¿Cómo va a ser el profesor? Ese es el otro problema. La tercera brecha tiene que ver con los desniveles, porque podemos hacer una evaluación diagnóstica, asumamos que la hacemos bien y que hemos mapeado las distintas necesidades de los estudiantes. ¿Cómo va a ser el profesor para atenderlas todas ellas en simultáneo? Los profesores han sido formados para hacer una sola clase. Y ahora vamos a enfrentar con aulas con heterogeneidades muy profundas. Entonces, ¿cómo va a ser el profesor para poder atender a los chicos que están atrás y más atrás todavía, y chicos que están, digamos, en el nivel esperado por oportunidades que hayan tenido un poco más adelante? Entonces, tienen que hacer más de una planificación, o es una sola planificación, pero con distintas estrategias. Entonces, ¿qué recursos tienen los profesores para manejarse en un escenario así? Ahí tenemos también otro dilema entre el deseo y la posibilidad, ¿no es cierto? Hay una brecha entre lo que se necesita hacer y las capacidades instaladas que tenemos nosotros para poder hacer eso. A nivel pedagógico te menciono estas tres, podrían haber más, pero creo que ahí tenemos un reto grande para el sistema de gestión, no solo para los profesores, porque el sistema de gestión tiene que tomar nota de estas necesidades y tiene que prever los mecanismos para poder atenderlas. No podemos dejar a los profesores solos enfrentando estos desafíos. Muy bien, me gustaría tomar una de esas brechas que, de acuerdo a su experiencia, se ha identificado efectivamente esta necesidad de aplicar esta evaluación diagnóstica de inicio, ¿no? Porque nosotros comprendemos que es un proceso que a lo largo de todo el año escolar, conforme vaya avanzando el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje, van a haber otros momentos, pero en este momento que estamos regresando, que están retornando a estos escenarios de semipresencialidad o presencialidad en otras regiones, pero acá básicamente en Lima, de acuerdo a las características de nuestras escuelas, es el que más se está ajustando a nuestra región. De acuerdo a ello, usted nos ha mencionado, ¿no? Porque hay un gran reto, ¿no? Porque es el maestro el que tendría que estar identificando y caracterizando, por ejemplo,
a cada uno de sus estudiantes, viendo estas características, cómo interactúa con la familia, recogiendo estas características del contexto también. Tendría que estar identificando también o priorizando qué competencias va a evaluar en esta evaluación diagnóstica de inicio. Igualmente, tendría que tener muy claro cuáles van a ser esos criterios de evaluación para que él pueda determinar cuán cerca, como usted lo ha dicho, cuán cerca o lejos se encuentra del logro de esas competencias. Igualmente, en esta selección de evidencias e instrumentos es un proceso bastante complejo. ¿Y qué recomendaciones le daríamos a nuestros, en este caso a nuestros directivos, nuestros docentes, para que este recojo y esta valoración de las actuaciones de nuestros estudiantes en este retorno a clases sea más viable, ¿no? Porque ya usted lo ha dicho, es una situación compleja. En este inicio, porque nos estamos sujetando a que nuestros maestros en estas 2 semanas están ingresando precisamente a un poco ver qué acciones van a tomar, ¿no? Yo creo que es el momento propicio para poder ir generando en ellos algunas recomendaciones que ellos luego vayan aterrizando al aula, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros en función a eso comentar? Bueno, mira, es que hay temas por resolver y yo quiero reiterar lo que dije al inicio. Para evaluar competencias, yo tengo que observar la actuación del estudiante frente a un problema determinado. Y eso significa que yo tengo que observar su actuación en base a criterios, porque el criterio es el que orienta mi mirada. El criterio me dice dónde tengo que mirar. Cuando veo al estudiante desempeñarse frente a un reto, dónde tengo que mirar para saber efectivamente si esa competencia se está demostrando o no. Observar en base a criterios supone que yo maneje los estándares de las competencias, ¿sí? Porque los criterios se desprenden de los estándares. Ok, ya. Y eso supone entonces que yo entienda que los estándares lo que están haciendo es ilustrar de una manera concreta cómo se observa la actuación de un chico competente en un campo determinado. No son un campo temático. Yo lo que he observado en estos 2 años es que estamos teniendo una lectura cada vez más pronunciada del currículo como un currículo temático. Entonces las áreas curriculares se confunden con áreas temáticas y las experiencias de aprendizaje se diseñan en función a temas y a contenidos, pero se les pone el nombre de competencias. Entonces, acá hay un primer deslinde que tenemos que hacer para saber qué es lo que tenemos que mirar. Porque si yo voy a evaluar si el chico es capaz de reproducir cómo se origina la lluvia o cuáles son los beneficios de la papa, evidentemente eso no me va a dar información sobre su nivel de competencia, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cómo observo el desempeño de los chicos. Me van a decir que en educación remota eso era muy difícil porque no teníamos a los chicos delante de nosotros. Yo estoy de acuerdo. Ahora sí los tenemos delante de nosotros. Entonces, tenemos que aprender a observar en base a criterios. Y eso supone manejar los estándares y una comprensión básica de las competencias. Si ahí tenemos brechas, eso es lo que tenemos que resolver, porque si no el docente no va a saber nunca, en realidad, cuando un estudiante es realmente competente para una cosa, para otra. Te pongo el ejemplo de la producción de textos escritos. Un chico que es competente, ¿no? En el arte de escribir, es un chico no solamente que escribe un texto formalmente correcto desde el punto de vista gramatical, sino es un chico que escribe un texto que responde de manera eficaz a una situación comunicativa y que es coherente con la persona a la que está dirigida, con la situación que origina la demanda, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el texto está construido de tal manera que responda a esa situación y tenga eficacia comunicativa. Pero normalmente, cuando vemos que un chico escribe, digamos, usando correctamente los signos de puntuación, tiene un vocabulario adecuado, damos por sentado que ya sabe escribir. Esa no es la competencia de producción de textos escritos. La competencia de producción de textos escritos conjuga 4 capacidades. Una es el alineamiento con la situación, otro es
la coherencia lógica de las ideas que yo voy a poner en el texto. Y la otra tiene que ver con producir un texto formalmente limpio, ciertamente, pero además tener criterios para hacer una buena revisión. Si yo no miro estas 4 capacidades, yo no sé si el chico es competente para escribir. ¿Sí? El texto puede estar correctamente escrito desde el punto de vista formal y no tener ninguna efectividad comunicativa para la situación que le dio origen. Entonces, ahí hay una primera cuestión que tenemos que resolver. Si los profesores tienen confusiones al respecto, necesitan ayuda y tenemos que darles esa ayuda para despejar dudas y malos entendidos. Muy bien. Podríamos continuar, digamos, porque el asunto de la atención de los desniveles es otro asunto, digamos, ¿no? O sea, claro. hay Me gustaría quedarme que ayudan quizás... sí, Ajá, pero sí. digamos, dejémoslo para después. Sí. Ajá, sí. Me parece importante resaltar en este sentido de que primero tendría que haber esa comprensión por parte del docente. Eso implica que, por ejemplo, de manera colegiada, yo hace unos días justo participaba con un grupo de docentes que estaban reunidos, interesados en poder ir elaborando algunas propuestas, por ejemplo, de situaciones de evaluación a sus estudiantes. Implica que también puedan generar, ¿no?, de manera colaborativa estos espacios, como usted lo ha dicho, primero de reflexión, de comprensión y reflexión a la vez, para que luego puedan alinear sus propuestas, porque no vaya a ser que para efectos de poder ver cuánto puede de repente, digo yo, esperemos de que no sea así, pero puedan haber algunos docentes que piensen que solo con la aplicación de un instrumento o solo con la aplicación de una prueba van a poder recoger esa actuación de nuestros estudiantes. Entonces, por ahí como que tenemos que ir comprendiendo que es un proceso, ¿no? Que va a necesitar primero comprender las competencias, como usted lo ha dicho, cómo es que se movilizan esas capacidades y qué mejor que hacerlos pues de manera colaborativa, por equipos, ahora que ya están reunidos nuestros maestros en las escuelas, por equipos de grado, de ciclo, y puedan así entre ellos retroalimentarse y puedan así ir gestionando este proceso. Muy bien, creo que Pilar también quería hacernos algunos comentarios al respecto. Pilar. Sí, estaba pensando, el cómo también este diagnóstico, ¿no?, de la situación socioemocional, institucional y en el aula, pues tiene sus propios desafíos. Ciertamente lo que decía Lucho de observar, ¿no? Observar la actuación también va a ser central para poder identificar cómo están emocionalmente los estudiantes y se van a necesitar en realidad diferentes fuentes, ¿no?, que está desde anecdotarios, informes de tutoría, de la clase en la que nos toca, si son nuestros mismos alumnos y ya los conocemos, pero si es un grupo nuevo, el intercambio que se haga también con los profesores, ¿no?, que han sido profesores de estos chicos, y por supuesto la misma interacción con los mismos estudiantes, ¿no? Y aquí es importante remarcar que todo esto requiere tiempo. El poder observar, el poder conversar, el poder estar con los estudiantes para saber cómo están, no es una cosa que ocurre a la volada o se puede hacer en un día, en un checklist, ¿no? Sobre todo viniendo de la coyuntura en la que venimos. Entonces va a ser sumamente importante destinar tiempos, espacios, usar diferentes estrategias, herramientas y recursos para abordar la dimensión socioemocional, para saber cómo están. Y aquí va a ser central considerar el potencial del juego, las artes, los deportes, el trabajo corporal, lo simbólico, lo imaginativo, los espacios de escucha, que algunos ya mencionaban, para poder identificar cómo es que están nuestros estudiantes, ¿no? Escuchar también y tomar en cuenta las expectativas
de ellas y de ellos en relación también a esta nueva escuela, va a ser fundamental para poder hacernos una idea de cómo es que están llegando. Y lo mismo que planteaba Lucho en relación a los diferentes niveles, pues también en lo socioemocional vamos a encontrar diferentes realidades, algunas de las cuales vamos a poder nosotros desde la escuela como docentes acompañar, y otras que van a requerir el poder ser atendidas de la forma más especializada. Lo importante es que en la escuela sí podamos detectar de forma temprana, y ahí me agarro también de lo que decía Lucho, de los criterios, ¿no? Igual que en el caso de las situaciones de violencia, ¿no? Conocemos ya en las escuelas algunos signos, ¿no? Que nos dan cuenta, que nos permiten deducir, inferir que puedan haber estas situaciones. Necesitamos ampliar el espectro también para poder identificar situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, situación de adicciones a tecnologías, ¿no? Que se puedan estar presentando para poder detectarlas tempranamente y poder derivarlas, ¿no? Y aquí lo entrelazo con otra, regresando un poco a la primera pregunta, otra cosa que va a ser fundamental y que es una demanda importantísima es que para la atención a lo socioemocional y a la salud mental, la escuela no puede sola, ¿no? Aquí va a ser fundamental el enfoque territorial y comunitario para que se puedan tener los diferentes soportes y contención emocional que se va a necesitar tanto estudiantes como docentes y diferentes miembros de la comunidad educativa. Entonces, el rol de directivos, de directivas, de los directores y especialistas también de la SUGEL va a ser fundamental para contar con esta gobernanza local, ¿no? Necesitamos diferentes profesionales, especialistas de convivencia, psicólogos, trabajadores sociales, y coordinar y articular esfuerzos con instituciones y servicios de la comunidad, ¿no? Ahí los centros de salud mental comunitarios va a ser fundamental acercar los centros de salud a la escuela, a los contactos con la DEMUNA, con los CEM, escuelas que tengan los psicólogos como las escuelas GEC. Entonces, esto también va a ser una demanda súper importante. Muy bien, Pilar, y continuando un poco con estas estrategias que se pueden ir brindando de soporte socioemocional y que van a ser muy, muy importantes de irlas abordando desde el primer día en el cual nuestros estudiantes vuelvan a las escuelas. Hace algunas semanas se manejaba todavía un gran mito, ¿no? De que muchos directivos y muchos docentes mencionaban de que solo los psicólogos pueden brindar este soporte emocional, ¿no? Y que los demás profesionales no están preparados para dicho acompañamiento, ¿no? ¿A qué reflexiones nos llevan estas creencias y cómo podríamos superarlo desde la escuela, Pilar, para iniciar esta parte ya de ahondar un poco más en ese bienestar socioemocional? Sí, de hecho es algo que nosotros también hemos venido conversando, ¿no? Dentro de la comunidad y con diferentes equipos de docentes, y sí creo que es necesario ahí el ir aclarándonos, ¿no? Digamos, el fundamento del vínculo, ¿no? Entre docente y estudiante, pues tiene, ¿no? Todo la acogida, la función de cuidado del otro, y eso ciertamente va en la línea y es una expresión de este soporte socioemocional. ¿Es el único, es suficiente? Claramente no, pero tampoco, digamos que, o sea, es una parte central, ¿no? del oficio de educar, esta respuesta, esta capacidad de acogida pedagógica, de sensibilidad, ¿no? En el vínculo con los estudiantes. Ya ahí, ¿no? En esa interacción, en esa escucha empática, en ese silencio que acompaña, ¿no? En esa posibilidad que le damos a nuestros estudiantes de poder hablar o de poder acompañar,
estamos dándole soporte. También desde la escuela hemos venido ya trabajando en diferentes espacios, ¿no? Los espacios de tutoría, sea individual, sea grupal, los espacios de consejería y orientación. Entonces tenemos ahí también docentes, tutores, especialistas de convivencia que ciertamente necesitamos y que cumplen una función importante en estos temas de soporte. Y por supuesto, como ya hemos dicho, también hay casos donde la situación socioemocional y la salud mental de estudiantes, de los mismos docentes, está más comprometida. Y ahí, como dije en la intervención anterior, lo importante es poder detectarlas tempranamente, también tener ahí una cultura, ¿no?, de apertura y cuidado a la salud mental para poder detectarlas y derivarlas, ¿no? Y ahí la labor de psicólogos especializados será necesaria, pero no es una labor que corresponda ahí ciertamente únicamente a los psicólogos. El acompañamiento y el soporte socioemocional está en el centro de la labor pedagógica. Muy bien. Bien, a ver, no sé, quizás el maestro Luis quisiera acotar algo más respecto a ello. Sí, absolutamente. Pilar ha mencionado una cosa que me parece extremadamente importante y que se puede convertir en el peor enemigo de los profesores para poder hacer las cosas bien, y es el tiempo. Cuando Pilar dice, para observar el estado emocional de un chico, de una chica, yo necesito manejar criterios y tengo que observarlo. Y yo no lo puedo hacer a la carrera, no lo puedo hacer a la rápida, ¿sí? Y formarme un juicio apresurado, ¿no? Especulando, en vez de basarme en cómo está actuando el chico, ¿no? De una forma recurrente, ¿no? De una cierta forma o de otra forma. Pero acá tenemos nosotros pues una concepción del tiempo que no corresponde al currículum que nosotros tenemos. El sistema sigue arrastrando una concepción del tiempo que corresponde a un currículum por contenidos. En un currículum por contenidos, los profesores tenían, digamos, 10 meses para entregar un paquete de información a los estudiantes, completo. Y había que apurarse, porque si llegábamos a diciembre y no se había entregado toda la información prevista, el chico se iba a quedar con un vacío de información para el grado siguiente. Entonces el profesor se apuraba, tenía que entregar la información que correspondía al grado. En un currículum por competencias, asumiendo la competencia como habilidades complejas, esto no funciona, porque en 10 meses los chicos van evolucionando sus competencias de manera absolutamente diversa. Algunos lo hacen más rápido, otros más lento. No podemos esperar que los chicos logren una competencia en el mismo plazo. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El sistema sigue presionando de arriba abajo hacia los profesores para que corran, entreguen, cumplan con el programa, abarquen cada vez más áreas. Y ahora, donde pareciera que hay esta consigna a veces sorda, a veces explícita, de que hay que recuperar el tiempo perdido y hay que acelerar, ¿no es cierto?, el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a traducir el docente esa presión que tiene que correr más de lo acostumbrado? ¿Atiborrar a los chicos de información? ¿Atiborrarlos de trabajos y de tareas para dar la sensación de que avanzamos? Entonces, ¿en qué espacio objetivo y subjetivo vamos nosotros a poder observar el desempeño de los chicos en cuanto a sus emociones y el desempeño de los chicos en cuanto a sus habilidades? El profesor no va a tener ojos para ver eso, va a tener ojos para ver su reloj, ¿no? Y para correr antes de que venga la supervisión y le reclame por no haber cumplido con la programación. Entonces, ¿cómo hacemos para que el sistema modifique esto? ¿Sí? Yo le decía a unos profesores, oiga, colega, le digo, para evaluar una competencia usted tiene que observarla, el desempeño del chico a lo largo de un periodo. No puedo, me decía profesor, porque a mí me exigen entregar notas. Entonces yo tengo que reportar notas para el CIEGIE. Pero ¿cómo puedes poner notas a partir de una actividad? Le digo, tu observación es absolutamente parcial. Pero es que tengo que reportar notas y tengo que reportar notas sobre todo. El sistema se tiene que adecuar. Si el sistema ha hecho una apuesta, y ahí está el currículum, por un tipo de resultados, el sistema tiene que ser coherente con esos resultados. No podemos nosotros meter a los profesores en una camisa de fuerza
que no le va a permitir hacer las cosas que necesita hacer precisamente por la presión que está recibiendo de correr. Estas cosas necesitan hacerse con calma, ¿sí? Esto no es la lógica de la comida rápida. Muy bien. Bien, entonces por ahí va el camino a, creo que una recomendación bastante puntual para todos nuestros maestros, ¿no? Teniendo en cuenta que este proceso implica que ellos puedan reflexionar y puedan ir tomando esas decisiones en esos aspectos que van a priorizar. Yo creo que por ahí va el camino, ¿no? De esa reflexión, no tanto de pensar en cuánto pueden abarcar, porque en realidad creo que esto es bien sabido, ¿no? Que muchas veces cuando los planes son o las propuestas son muy ampulosas, implica que no se abordan a profundidad. Y la idea de que ellos puedan ir recogiendo, por ejemplo, en esta evaluación diagnóstica, esas actuaciones de los estudiantes, la idea es que vean, ¿no? Que tengan bastante claro cuánto están movilizando esas competencias nuestros chicos. Miren, justo por aquí teníamos una recomendación de invitarlos. Sabemos que tenemos ya más de 200 participantes en nuestro Facebook de la UGEL 03. Queremos invitarlos para que nos compartan algunas de sus inquietudes, preguntas, y poder así también nosotros recogerlos y en este momento, pues en el momento del bloque de las preguntas, poder ir compartiendo con nuestros invitados. Así que vamos a pedirles a nuestros maestros, nuestros directores que están en la plataforma del Facebook, que puedan ir generando algunas de sus inquietudes, y el equipo que está, como se dice, detrás de cámara, tanto José, nuestro coordinador pedagógico, y María Esther, estarán recogiendo estas inquietudes para poderlas ir abordando. Muy bien. Creo que podemos entonces ir ya tomando algunas de estas recomendaciones, ¿no? Vamos a ir viendo también que en este escenario, y retomamos un poco lo que nos mencionaban de este escenario semipresencial, se plantean también una organización propia de los estudiantes, y esa organización también nos lleva a poder ir viendo esta planificación de experiencias, ¿no? Como un gran desafío para nuestros docentes. Comentarles que hace unas semanas nosotros hemos tenido un taller con los maestros, y ellos, por ejemplo, se cuestionaban un poco cómo será esto de la educación híbrida. Había todavía como que no se aterrizaba en el contexto propiamente del aula y en ese proceso de enseñanza, aprendizaje que se va a ir generando con nuestros estudiantes. Yo les planteo en este momento, ¿cómo ven ustedes este trabajo a nivel semipresencial, ¿no? Esta planificación, luego de que ya nuestros maestros habrán identificado estas necesidades de aprendizaje, ¿qué recomendaciones podríamos darles a ellos para que aborden este proceso de planificación y tengan en cuenta también estas características de un enfoque de evaluación formativa, ¿no? ¿Cómo vemos este aspecto que también es muy relevante para el trabajo en nuestras escuelas? 3 ideas, Majo, ¿ya? 3 ideas. La primera, que es más una recomendación para los colegas, yo les diría que se despreocupen de lo híbrido, ¿sí? Que el concepto no los confunda, que el concepto no los maree, que no les genere preocupación ni insomnio. Porque es cierto, las normas hablan de educación híbrida, y yo creo que los colegas que han hecho las normas se han dejado ganar por el entusiasmo, ¿sí? Porque ¿quién no quiere
que lleguemos a un estadio en el cual existe educación híbrida en el país. Se dijo, cuando Aprendo en Casa surgió, que la educación a distancia había llegado para quedarse, ¿no es cierto? Bueno, no se está quedando, ¿no? Aprendo en Casa está parada. Lo que se va a hacer, según se ha anunciado, es repetir programas anteriores. Entonces, se supone que Aprendo en Casa tenía que dar un salto hacia adelante, hacia de una educación remota de emergencia, avanzar hacia una política de educación a distancia que justamente abra el camino, aunque sea parcialmente, a una educación híbrida. Eso no ha ocurrido por distintas circunstancias que no es del caso analizar ahora, pero no ha ocurrido. Entonces, no hay educación híbrida. O sea, la norma no puede crear una realidad. Si tú revisas cómo se ha manejado esta modalidad en distintos países, tú lo que vas a encontrar es que en todas partes lo que dicen es que la educación híbrida supone una transición gradual. Los países no amanecen con educación híbrida porque una norma lo dice, sino porque se va ampliando la conectividad progresivamente, porque la oferta de educación a distancia va madurando y va evolucionando hacia una oferta de recursos autogestionables, y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces mi recomendación más sincera es, por favor, quítense esa preocupación de la cabeza. El concepto híbrido está en las normas como expresión de un deseo, pero no es una realidad todavía en el país, ¿sí? En segundo lugar, la planificación. Acá quiero ser también muy enfático. Desde fines del 2020, en la resolución viceministerial 094, aparece el concepto experiencia de aprendizaje. Y aparece como una categoría que agrupa un conjunto de metodologías. Y se mencionan de forma explícita proyectos, estudios de casos, etc. Yo no sé por arte de qué, después de esa norma se ha generado un malentendido gigantesco en el país, donde se ha confundido el nombre de una categoría con un método propio. Y entonces las características que son comunes a un conjunto de metodologías, de pronto han aparecido como los rasgos de un método único. Experiencia de aprendizaje es una etiqueta dentro de la cual tú puedes encontrar aprendizaje basado en problemas, proyectos, indagación, aprendizaje basado en la simulación, una diversidad de metodologías que los profesores necesitan conocer y manejar, porque en este contexto de heterogeneidad necesitan tener recursos variados. Pero ¿qué hacemos cuando se ha entendido que hay un método oficial para todos los aprendizajes? No hay país en el mundo donde esto exista. En ningún país del mundo. No hay un solo libro de pedagogía que pueda sostener una creencia de esta naturaleza. Entonces, yo creo que, y cada metodología tiene su forma de ser planificada. Yo no puedo diseñar un estudio de casos de la misma forma que diseño una investigación, ¿sí? O un panel de debate, o un diálogo socrático. Claro. Cada método didáctico supone un tipo de planificación diferente. Entonces, yo no puedo unificar, no puedo tener un solo método de planificación para todo. Entonces, ahí yo creo que necesitamos aclarar un grave malentendido, porque va a dejar a los profesores con un repertorio reducido, prácticamente sin repertorio. Entonces, esta es la segunda cuestión que me parece que es importante señalar. La tercera ya la olvidé, pero ya la recordaré en el curso de la conversación. Sí, en esa línea y pensando también en el abordaje de atención al bienestar, que también pone como central la norma, yo rescataría también dos cosas muy vinculadas a lo que dijo Lucho, ¿no? Que esto tampoco ocurre de la noche a la mañana, no porque hagamos un recibimiento y una bienvenida cálida, ¿no? Ya con eso hemos abordado lo emocional, ¿no? Esto necesita un trabajo continuo a lo largo del año. Una cosa es volver a la escuela y encontrarse y reconocerse, ¿no? O sea, pero luego necesitamos volver a reconectar, ¿no? O sea, volver a revincularnos, ¿no? Y esto toma tiempo y como señala Lucho, necesita de diferentes experiencias, ¿no? No ocurre de una sola vez y entonces ahí también las maneras
que tienen nuestros estudiantes de poder expresarse o de sentirse más cómodos para expresarse van a ser muy diversas. Entonces necesitamos hacer dinámicas, como hemos dicho hace un rato también, desde lo lúdico, desde el juego, desde lo corporal, desde la imaginación, desde lo simbólico, probar distintas maneras, ¿no? Y eso nuevamente va a lo largo del tiempo. Entonces, eso, una alerta, y recordaba también algunas inconsistencias que pueden haber en la norma ya cuando se aterriza, ¿no? Y es, por un lado, se dice sí, la centralidad en el bienestar, y por otro lado, la presión por la aceleración de los aprendizajes puede hacer que ocurran cosas como, por ejemplo, prescindir de los espacios para deportes, de los espacios para las artes, ¿no? Por el afán de recuperar aprendizaje, que es justamente todo lo contrario. Entonces creo que esas alertas también son importantes. Muy bien. Un poco para también ir viendo, ¿no? Ya creo que el maestro Luis, también contigo Pilar, han podido ir viendo cuáles son los escenarios posibles en este retorno. Entonces nos estamos enfrentando a una semipresencialidad. Yo les comentaba que esta semana hemos tenido unas mesas de diálogo con nuestros directores, precisamente para ir viendo, ir abordando cuáles van a ser esos escenarios en los cuales ellos van a ir, los estudiantes van a ir retornando, y caía con mucho peso ese escenario de la semipresencialidad, ¿no? Que es un tipo de servicio educativo que también está contemplado bajo la normativa y que se sujeta en algunos casos a esa organización, como ya lo han mencionado ustedes, esa organización de los estudiantes por grupos, esa organización también a nivel de ciertos horarios para poder cumplir con los aforos que están estipulados para este retorno, al menos en este en este inicio, ¿no? Nosotros quizás más adelante esas normativas vayan cambiando también en función a lo que el Ministerio de Salud vaya presentándonos, pero hasta este momento es lo que tenemos. En ese escenario de semipresencialidad, y ya cuando nuestros maestros han ido aplicando estas situaciones de evaluación, han ido recogiendo, han ido desarrollando estas acciones de evaluación diagnóstica, ¿qué propuesta en ese sentido tendríamos de la planificación? Porque el maestro Luis lo ha mencionado, ¿no? Hay diversas metodologías, modelos pedagógicos que también se pueden acoger lo podrían acoger nuestros maestros como parte de esa propuesta, ¿no? Pero lo ha mencionado también, es un repertorio, ¿no? Es un conjunto en los cuales nuestros maestros van a tener que ir seleccionando, viendo cuál va a ser más pertinente para poder ir utilizando. Al respecto, no sé si quisieran de repente ahondar un poquito más en ello, porque es la consulta de muchos de nuestros directivos y docentes, cuáles serían las posibles propuestas en este escenario semipresencial. A ver, de repente, bueno, el maestro Luis primero. Y, a ver, también aquí quizás un par de cositas. A ver, hay metodologías que pueden trabajarse transversalmente en el aula y en la casa. Y hay metodologías que pueden ser útiles para ser trabajadas solamente en la escuela o solamente en la casa. Yo he visto en las normas, en la modificación a las normas de retorno a clases, que se dice que las experiencias de aprendizaje que tienen que diseñar los profesores tienen que contemplar escenarios adentro del aula y afuera del aula, que tienen que contemplar escenarios para la casa y para la escuela. Y yo digo, oye, pero eso depende de la metodología y depende de mi objetivo. No todo lo que yo planifique tiene que cruzar casa y escuela.
Hay algunas cosas que las podemos trabajar solamente en la escuela o solamente en la casa. ¿Por qué todo tiene que ser adentro y afuera del aula? Hay cosas que yo puedo trabajar exclusivamente en el espacio abierto y hay cosas que solamente puedo trabajar adentro de la escuela. Entonces, lo que son recomendaciones, es decir, como dije, oye, no se olviden que también pueden hacer trabajo afuera, también pueden, se convierten de pronto en obligación. Yo ya veo a los profesores planificando actividades que obligatoriamente tengan estos cruces, que en realidad, más que una obligación, son simplemente una posibilidad de la que uno puede hacer uso en función de la necesidad que uno tenga y del propósito que uno se plantee. Entonces, a eso vamos. Yo creo que proyectos, por ejemplo, proyectos de aprendizaje, es una metodología que sirve para trabajar dentro y fuera de la escuela, porque los chicos en la escuela discuten el problema que ha sido propuesto, lo analizan para poder entenderlo, hacen un plan de trabajo y luego lo ejecutan, pero no lo ejecutan pues adentro del aula, lo ejecutan afuera, porque tienen que salir a investigar. Entonces, proyectos puede ser muy útil para, digamos, es una metodología que puede atravesar, digamos, estos dos espacios, pero que es muy importante tener en cuenta que los proyectos por naturaleza son metodologías no estructuradas. Yo lo que veo es que los profesores, cuando diseñan proyectos, planifican hasta el mínimo detalle que tienen que hacer los estudiantes. Bueno, eso no es útil, pues eso ya no es un proyecto. Una secuencia estructurada de instrucciones no se condice con la naturaleza de esa metodología. La metodología de proyectos supone autonomía del estudiante para analizar, decidir, ¿no?, de manera autónoma cuál es la ruta que tiene que servir para resolver el problema. Por eso se dice que los proyectos son útiles para demostrar competencia, porque el estudiante, sin la tutela del profesor, puede tomar sus decisiones y ensayar sus respuestas. Pero claro, muchos colegas me dicen, pero profesor, a mí me exigen en la dirección que yo tengo que presentar mi planificación toda completa, donde yo tengo que especificar a cada minuto qué es lo que van a hacer los estudiantes. Bueno, o sea, yo creo que acá, por eso te digo, el sistema de gestión tiene que reaccionar. No se les puede exigir a los profesores, digamos, que estructuren todo, porque entonces están dejando afuera un montón de metodologías que son extremadamente útiles para el desarrollo de competencias porque le conceden autonomía al estudiante. Si yo le quito la autonomía al estudiante y le digo qué es lo que tiene que hacer de principio a fin, entonces eso ya no es útil para desarrollar competencias, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa que tenemos que entender. Las metodologías tienen características que deben ser respetadas. Si yo quiero hacer ceviche, pero no me gusta el pescado, y le pongo chancho, y no me cae bien el limón y le meto naranja, ya no es ceviche. Puede salirte bien, ¿no? Un chancho a la naranja puede ser muy rico, pero ya no le llames ceviche. Entonces, esa distorsión existe. Distorsionamos las metodologías. Lo mismo pasa con los proyectos, famosos proyectos integrados. Proyecto integrado, ¿qué quiere decir? Que profesores de varias áreas suman sus actividades y su propio producto y se van yuxtaponiendo. La articulación de saberes no tiene que ver con eso. Es en qué medida el chico hace uso de conocimientos o habilidades de otras áreas que le son estrictamente necesarios para entender y resolver un problema. Pero nos hemos mal acostumbrado a meter a la fuerza, ¿no? Y yo le digo, ¿y por qué metes estas áreas si no tienen nada que ver con el problema? No es que yo tengo que reportar notas, profesor, y entonces necesito meter también educación física, religión, matemática, así no tenga nada que ver con la situación que el chico tiene que resolver. Entonces, tenemos que desmarcarnos de estas distorsiones, porque si no, la planificación va a venir siendo lo mismo que ha sido estos 2 años, ¿no? Que está llena de sesgos de los que tenemos que aprender a tomar distancia. Importante entonces para tener en cuenta. Pilar, quizás quisieras tú también mencionarnos, por ejemplo, cómo estamos abordando la tutoría. Tú nos has hablado de esa tutoría individual, grupal. No sé si también podrías un poco desarrollarnos lo que de todas maneras con este retorno tiene que estar muy visible, ¿no? Porque yo creo que sí comprendemos de que son acciones pedagógicas todas las que van a englobar el que nuestros estudiantes puedan desarrollar, puedan tener un ambiente más cálido para los aprendizajes.
Quizás Sí, quisiera ahondar también en eso. y en realidad, escuchando a Lucho, también se me venía a la cabeza un poco cómo las exigencias y a veces sobreexigencias, ¿no? De los docentes, y cómo el tema también de cuidado de los docentes frente a estas situaciones de estrés va a ser fundamental para este retorno, ¿no? Entonces, se hablaba, por ejemplo, de estas exigencias de gestión, que ha sido una queja permanente de los docentes, ¿no? En relación, a veces pasan más tiempo respondiendo, ¿no? a estas demandas que poder estar en las aulas con los estudiantes. Súmale a eso los enormes desafíos que está presentando la semipresencialidad. Entonces, creo que ahí un desafío más es cómo generamos en las escuelas, y acá el rol de los directivos y el apoyo de las UGELs no va a ser clave, una cultura institucional de soporte y de cuidado, ¿no? Donde el proveer y facilitar estrategias y espacios para el autocuidado de los docentes va a ser fundamental. Todas estas cosas que estamos planteando, ¿no? Se van a poder realizar en tanto contemplemos también el bienestar de los propios docentes, el cómo facilitar la creación y mantener redes o comunidades de apoyo entre docentes, sea para compartir e intercambiar experiencias pedagógicas o de acompañamiento a sus propios estudiantes, ¿no? A las cosas que vayan emergiendo también en este retorno, pero también para acompañarse entre ellos, darse soporte, darse ánimo. Esto va a ser fundamental. O sea, los profesores necesitan esos espacios, poder identificar a docentes en situación de mayor vulnerabilidad para estar atento a sus necesidades, ¿no? Facilitar soporte y la atención que se requiera, ¿no? La detección también y derivación de casos que requieran de una atención especializada, y en general promover una cultura de cuidado del bienestar y de la salud mental. Yo creo que estos años y la coyuntura por la que hemos pasado ha sensibilizado mucho, pero todavía hay mucha resistencia, ¿no? a hablar de la salud mental. En un foro que hicimos el año pasado con estudiantes, ¿no? de Ayacucho, los estudiantes de secundaria decían, oye, mira, en este tiempo, y es el segundo año de pandemia, yo sé de compañeras que han tenido problemas de ansiedad, problemas de bulimia, yo he pasado por episodios de depresión. Con todo esto que nos está pasando, ¿cómo puede ser que no hablemos de salud mental en la escuela? ¿No? Entonces, efectivamente, entonces yo creo que es algo, yo sé que es sumar una cosa más a esta larga lista de desafíos, pero creo que es central que podamos construir en la escuela también estos espacios para el cuidado, para hablar y para cuidar la salud mental. Importante, ¿no? Dos cositas sobre lo que acaba de decir Pilar que me parecen muy importantes. La primera, efectivamente, coincido al 100%, los profesores deberían formar comunidades profesionales de aprendizaje en cada escuela. Tú lo dijiste, Majo, al principio, los profesores tienen que ayudarse mutuamente ahora más que nunca. Tiene que haber un genuino trabajo colegiado. Y los profesores tienen que ir con el corazón abierto a compartir sus dudas, sus aciertos, sus errores y aprender unos de otros, ¿sí? Si nosotros dejamos que los profesores libren esta batalla solos, cada uno en la soledad de su aula, con sus alumnos, esta batalla la tenemos perdida. Esto nos sobrepasa. O esto lo asumimos juntos o no vamos a tener éxito. Y como bien dice Pilar, aquí no solamente es un apoyo, una colaboración a nivel pedagógico, también es un mecanismo de soporte emocional, porque yo necesito desahogar mi angustia. Necesito que otro colega me escuche, me diga, mira, yo estoy pasando por lo mismo, pero tratemos de pensar qué es lo que podemos hacer e intercambiar ideas. Probablemente no todo lo hagamos perfecto, pero así es. Podemos ir avanzando paulatinamente a ir adaptándonos a estas complejas circunstancias. Entonces, formar comunidad profesional de aprendizaje, formar redes para promover intercambio de experiencias e interaprendizaje entre docentes y entre escuelas, esto que dice Pilar me parece central hoy más que nunca. La segunda cosa que quiero decir sobre la centralidad o lo emocional, fíjate,
Pilar lo ha explicado también con mucha claridad hace un momento. Digamos, esto no es simplemente campo de los psicólogos, ni siquiera es solo el campo del tutor. Esto cae en el campo de la docencia. Hay emociones, y esto está archi investigado desde hace por lo menos 30 o 40 años, hay emociones que conectan a los chicos con el mundo exterior. Cuando hay entusiasmo, alegría, interés, confianza, seguridad, la mente se abre y los chicos se conectan con el mundo. En cambio, cuando hay tristeza, vergüenza, miedo, aburrimiento, los chicos se meten para adentro y se cortan los lazos con el mundo exterior. Eso quiere decir que hay emociones que son extremadamente útiles para el aprendizaje y hay emociones que bloquean las posibilidades de aprender. Entonces, ¿cómo va a ser esto un asunto del psicólogo? Esto cae en el campo del profesor. Lo que pasa es que tradicionalmente, y cuando digo tradicionalmente me remito a tradiciones que vienen desde el siglo XVIII, ¿sí? El profesor simplemente se limita a entregar contenidos y no se ocupa de nada más. Pero asumir que tanto los chicos como nosotros como adultos somos fundamentalmente seres emocionales, ¿no? O sea, tomando distancia del mito de Aristóteles de que éramos racionales, ¿no? Ahora que vemos la guerra de Ucrania con Rusia, nos damos cuenta de que tan racionales como creíamos Claro. ser, en ¿Quién realidad iba a no lo somos, imaginarse ¿no es después de cierto? una No pandemia lo que... somos. Entonces, dime tú, necesitamos reconocernos en esta característica y el profesor tiene que hacerse cargo. No como lo haría un psicólogo, porque no le estamos pidiendo que aplique un test ni que haga las cosas que haría un profesional de la salud mental. Pero si se lo pedimos a un padre de familia, que no necesariamente tiene una formación en el campo de la psicología, para que pueda atender las necesidades emocionales de sus hijos, y el padre o la madre de familia puede hacerlo, ¿por qué no lo puede hacer el profesor? Entonces, hay cosas que no podrá hacerla como las hace un psicólogo, pero con sentido común, con empatía. Yo creo que puede hacer cosas invalorables, ¿no? En favor de la salud emocional de los chicos. Entonces ahí coincido 100% con Pilar. Asumamos que este asunto es nuestro asunto como profesores. No empujemos el tema a los tutores, ni empujemos el tema, digamos, a los psicólogos, porque probablemente hayan casos que requieran atención especializada. Pero en general yo creo que ese cae dentro de nuestro campo de responsabilidad y tenemos que acostumbrarnos, no solamente en tiempos de pandemia, en cualquier tiempo. La salud emocional de los chicos es un ingrediente de primer orden para la efectividad de la enseñanza. Y es una cosa que tenemos que grabarla a fuego. Hay que tenerla bastante clara. Muy bien. ¿Les parece si pasamos a el bloque de preguntas? Hay algunos de nuestros docentes, directivos, que ya nos han escrito a través del chat. Por ejemplo, les comparto. Kelly Ángela Candia nos menciona, ¿no? A ella le gustaría, dice, saber cómo sería la adaptación de los niños de primer grado, ya que ellos, en este caso, ella lo dice, ven como que son los más perjudicados con estos 2 años de pandemia. ¿Cómo ven ustedes el retorno, por ejemplo? Y estamos hablando de los estudiantes de primer grado, pero también de repente por ahí jalamos un poco a conversar sobre los estudiantes del nivel inicial. ¿Cómo ven ustedes esas características de nuestros infantes, nuestros niños que van a ir, en este caso, por primera vez a la escuela? Bueno, yo lo que puedo decir de mi parte es que los niños de primer grado quizás no están tan perjudicados como los niños que entran a segundo o tercer grado. Segundo. ¿Sí? Porque, digamos, han tenido un vacío que ha significado una interrupción de sus aprendizajes. La educación remota ha tenido altibajos, y eso también hay que reconocerlo. No ha sido perfecta, ni siquiera en el universo estrecho de los conectados, porque el hecho de tener conectividad no significa que además tengan acceso a dispositivos, ¿no es cierto?, o condiciones objetivas en casa
para poder hacer un seguimiento provechoso de todas las oportunidades que ofrecía Aprendo en Casa. Entonces, los chicos que entran a segundo, ¿no? Incluso los que estaban para entrar a tercero y que arrastraban todavía deudas, digamos, ¿no? De los primeros del ciclo 3, creo que son en los que tendríamos que poner mayor atención. Los niños de primer grado van a entrar por primera vez a la escuela. Sí, digamos, lo que los ha perjudicado la pandemia es la educación inicial. No han podido hacer educación inicial, a pesar que la Dirección de Educación Inicial ha hecho esfuerzos, digamos, muy destacables para sostener el servicio, diversificando estrategias desde Aprendo en Casa para niños pequeños. Es evidente que los niños no pueden estar mucho tiempo conectados a la pantalla, se distraen, se aburren. Además, Aprendo en Casa, televisión tampoco llega a todos los hogares, y las familias no tienen todo el tiempo del mundo, y cada vez ha sido más evidente, para estar todos los días de la semana, todos los meses, todo el año, durante 2 años, sentados al costado de sus hijos, haciéndolos ver los programas. Entonces, ahí sí hay un déficit. Pero yo quisiera en todo caso distinguir. Yo sé que pueden haber un sector de padres preocupados porque los niños, al no haber hecho educación inicial, llegan a primer grado sin saber leer ni escribir. Esa no debiera ser una preocupación. Los niños van a aprender a leer y escribir en primer grado. Es un error muy generalizado el creer que es responsabilidad de la educación inicial alfabetizar a los niños. Y yo sé por muchas colegas de inicial que han recibido estas presiones, ¿no? Por avanzar en esa dirección. Entonces distingamos las cosas, ¿no? Creo que pedagógicamente hablando, los desafíos van por ese lado fundamentalmente. Ahora, no es la única dimensión, digamos, que hay que considerar. Bien, tenemos otra pregunta de, Marixa Trinidad, por ejemplo, bueno, ella nos hace un comentario. Marixa Trinidad nos dice, en el contexto de que los docentes formamos comunidades de aprendizaje y otras formas de trabajo. Bueno, ella se va al sentido de que es indispensable que los docentes asistan en una modalidad presencial al 100% en sus horas de trabajo. Bueno, a ver qué comentario o qué sugerencia le podemos dar en este caso a Marixa. Ella nos habla de que sí, efectivamente, para formar estas comunidades de aprendizaje, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a dejar del todo el trabajo a distancia, podemos en este sentido también combinar los escenarios. ¿Cómo ven? ¿Qué reflexiones podríamos darle y recomendaciones a nuestra maestra? A ver. Bueno, yo diría que sin duda ya se ha ido mencionando también desde el inicio la potencia que tiene el contacto y el trabajo presencial es invaluable, ¿no? Entiendo que en casos en los que hay condiciones que permiten que el docente pueda estar en riesgo, la normativa también ha contemplado el trabajo a distancia, ¿no? Pero pienso que la apuesta por el retorno a la presencialidad es la apuesta. Sí, definitivamente, coincido con eso. Digamos, yo creo que creo que la educación remota, el confinamiento, nos desacomodó a todos, ¿sí? Nos obligó a cambiar nuestras rutinas de una manera drástica. 2 años después, el retorno a la presencialidad nos va a volver a desacomodar, porque hay muchos docentes que han organizado su vida en función del trabajo remoto. Volver a la presencialidad les va a desarmar el esquema, ¿no?, de vida que ya habían diseñado. Pero es inevitable. Esto, digamos, el retorno a la presencialidad es un innegociable. Eso no debería tener discusión alguna. En el mundo no la tiene, en ningún país del mundo, ¿sí? Entonces, esa es una decisión tajante e irreversible.
Lo que hay que hacer es, evidentemente, crear las mejores condiciones para que esto sea viable. Y ahí tenemos la heterogeneidad del país, ¿no? Y de las escuelas. Por eso es que, claro, el papel de las UGELes aquí es muy importante porque las UGELes tienen la responsabilidad de inventariar las escuelas de su territorio, en qué condiciones se encuentran, qué es lo que cada una necesita, cuáles están en mejores condiciones, cuáles están, digamos, con necesidades más graves, para ver cómo se atienden, como decía Pilar, con la ayuda de aliados, pero incluso del propio gobierno local. Pero digamos, una cosa es que no va a ser fácil y que hay condiciones que hay que construir, y otra cosa es dudar de si es conveniente o no conveniente regresar a las aulas. Definitivamente lo es. Y no lo es por la comodidad o incomodidad de nosotros, los adultos, sino es por la necesidad de los niños, ¿no es cierto? Ellos lo merecen, ellos lo necesitan, y eso no debería tener el menor asomo de duda, ¿no? Para ninguno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que poner por delante. Ahora, las comunidades profesionales de docentes se pueden hacer virtualmente. Eso, si antes, digamos, que los profesores se reúnan, podía ser complicado porque no todos vivían cerca y desplazarse no era fácil y no había espacio en la semana para hacerlo porque todo eran clases. Yo creo que nos hemos acostumbrado ya a conectarnos virtualmente y podríamos empezar de esa manera. Creo que sería muy sano que los profesores puedan encontrarse presencialmente en sus escuelas también y discutir cara a cara. Pero eso, la virtualidad nos da esta otra facilidad con la que nos podemos combinar. A lo que no debíamos renunciar tampoco es a la posibilidad y a la necesidad de hacer un trabajo colegiado, de una forma o de otra, ¿sí? Necesitamos hacerlo, porque como dije hace un momento, no hacerlo nos amplía nuestro margen de error y nuestras posibilidades de no tener éxito. En cambio, ayudarnos mutuamente, creo que va a hacer que las cosas no solamente sean más llevaderas, sino que puedan salirnos mejor. Muy bien. Bueno, ya creo que también nos ha ido ganando un poquito el tiempo. Agradecemos de antemano, Pilar, al maestro Luis Guerrero, que nos han acompañado en este conversatorio. Vamos a pedirle quizás ya un mensaje final con el que ustedes quieran cerrar este momento del diálogo, un mensaje final dirigido a todos nuestros docentes. Quizás primero Pilar y luego el maestro Luis para ya ir cerrando este evento. Adelante, Pilar. Reiterarles el agradecimiento por participar de este espacio, por poder discutir y seguir, como dije al inicio, reflexionando sobre estas maneras, ¿no?, de contribuir al buen retorno, y todo mi reconocimiento al trabajo que vienen haciendo docentes, directivos, todo el personal de la SUGEL, que realmente se la están bajando para bienvenir este nuevo año, que ciertamente es un año bastante especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Maestro Luis. Sin duda es muy especial, ¿no? Es tremendamente especial para todos, ¿no? En todo sentido. Yo quiero recordar las palabras de Alvin Toffler, ¿no?, pronunciadas hace más de 50 años, cuando él decía que los modernos analfabetos de nuestra época no iban a ser las personas que no supieran leer ni escribir, sino las que no supieran desaprender y reaprender. Porque los cambios que se nos venían encima eran de tal magnitud, iban a llegar a tal velocidad, que el que no tuviera la capacidad de desaprender y reaprender sobre la marcha, iba a quedar sepultado. Entonces, yo lo recuerdo porque creo que nunca más vigentes palabras como estas. Para poder aprender a manejarnos en estos nuevos escenarios, necesitamos desaprender muchas cosas. Si cargamos en la mochila nuestros viejos esquemas de trabajo, de enseñanza, de actuación, ¿sí?, esa mochila va a ser demasiado pesada y no nos va a dejar hacer las cosas que nosotros necesitamos hacer ahora. Yo sé que eso es duro, porque hay
identidades que se han construido a lo largo de los años sobre la base de una identidad docente que hoy día está retada a cambiar. Por eso es que tanto Pilar como yo les reiteramos con tanto énfasis, ayúdense mutuamente, que esto no sea una batalla solitaria, tiene que ser una batalla que libremos todos tomados del brazo. Formen comunidades en las escuelas, ayúdense mutuamente, no dejen que la prisa, el apuro, los gane, que la velocidad que se le quiere imprimir a las cosas haga perder la preocupación por la calidad y la centralidad de la atención a los niños, a las niñas y a los adolescentes, que es a quien nos debemos. Entonces, bueno, y finalmente, como dice Pilar, agradecerles profundamente por esta oportunidad de compartir estos momentos con ustedes, estas preocupaciones y estas ideas que creo que, espero, ¿no?, que puedan ser útiles para todos, sí. Muchas gracias. La verdad que nos ha quedado bastante corto, como ya ustedes lo han mencionado, han sido pequeñas reflexiones que lo que nosotros esperamos es que ya nuestros maestros, conjuntamente con sus directivos en las instituciones educativas, puedan ir reflexionando a profundidad, puedan ir planteándose, ¿no?, nuevas formas de cómo ir abordando estas situaciones importantes, relevantes para el retorno. Esperamos entonces, estimados directores, docentes, que estas reflexiones pues les hayan permitido a ustedes durante este espacio de hora y media poder coger algunas de estas ideas y que podamos así dar la bienvenida a nuestros estudiantes con acciones mucho más potentes para asumir el retorno a clases.